El nombre de esta predicación es Sigue adelante. Gálatas capítulo 6, verso 9. Leo en el nombre del Señor. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No somos inmunes al cansancio, eso es una verdad. En lo físico, después de haber realizado un gran esfuerzo, como una jornada laboral extenuante, correr, levantar grandes pesos, se acelera el corazón, la respiración y nos sentimos cansados, ya sea por fatiga aeróbica o muscular. Eso es absolutamente real y nadie lo puede negar. Hemos visto incluso, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, personas que se desploman por cansancio, por fatiga. Se desmayan, como dice respecto de este mismo versículo la Reina Valera, que traduce si no desmayamos. Este mismo principio respecto del cansancio opera en la vida espiritual. Por ello, el texto esta mañana nos dice de manera clara, no nos cansemos. Pablo daba por hecho que los gálatas se iban a cansar. Por eso le dice, no nos cansemos. Y no de cualquier tipo de cansancio, o no de un cansancio físico, como el que yo trataba de ilustrar recién, sino dice, no cansarse de hacer el bien. Muchos de ustedes esta mañana están cansados. Y no necesito ser vidente para saberlo. No necesito ser profeta ni nada parecido. Así como un atleta corre, ¿no?, una maratón, y la maratón tiene 42 kilómetros. Yo nunca he corrido tanto, pero me imagino que cuando va por los 30 o los 35, debes sentir que se acaba el combustible y le quedan pocos kilómetros, pero aún no llega a la meta, pero tiene la sensación de que las fuerzas no le alcanzan. Pero la meta está al frente, algunos pocos kilómetros más adelante. Y definitivamente ese atleta ha aprendido algunas cosas en su camino, que a pesar de que se sienta exhausto, va a saber llegar hasta el final. Nosotros, hermanos, aunque hoy nos podamos sentir cansados, hay algunas cosas que Dios nos quiere enseñar y nos está enseñando permanentemente en su palabra, para que nosotros podamos llegar hasta el final, en este propósito particular de hacer el bien, que no nos rindamos, sino que continuemos firmes en este propósito que Dios nos ha dejado. Amén. Oremos antes de continuar. Padre, te damos gracias esta mañana. Somos beneficiarios, Señor, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu gracia. Son tantas, Señor, las cosas con las cuales tú nos adornas, Señor, que no las merecemos. Todas y cada una de ellas las recibimos en gracia. Todas y cada una de ellas las recibimos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y queremos reconocerlas. Señor, esta mañana en particular, compartiendo este texto, te ruego que cada uno de nosotros, los que estamos acá, ya atravesando más de la mitad del año, muchos en distintas situaciones particulares, familiares, laborales, Señor, hasta sentimentales, desafíos de distinto tipo, se sienten cansados, Señor. Yo te ruego que esta palabra sea aplicada con poder y eficacia a través de tu Espíritu en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que nos situemos un poco en el contexto, quiénes eran los Gálatas y por qué Pablo escribió esta epístola. Esta iglesia en particular, las iglesias de Galacia, habían sufrido la intromisión, o más que la intromisión, la infección de la falsa doctrina que se caracterizó por añadir al evangelio. Los falsos o los maestros judaizantes, que eran los protagonistas, los portavoces de esta infección doctrinal, enseñaban que no era suficiente creer en Jesucristo, sino que era necesario creer en Cristo y además guardar las obras de la ley. Por ejemplo, una de las más icónicas obras de la ley de la época del Nuevo Testamento es precisamente la circuncisión. En Gálatas capítulo 5, verso 2, el apóstol Pablo dice, miren, yo Pablo les digo que si se circuncidan, Cristo de nada les aprovechará. Esa era la intención de los falsos maestros. Creemos que Jesucristo es el Mesías,
pero es necesario para alcanzar salvación que también nosotros obedezcamos la ley de Moisés como un requisito. Eso nos recuerda algo aquí en este punto, y es que aún los Gálatas, teniendo un excelente inicio como iglesia, recibiendo el evangelio del propio apóstol Pablo, fueron susceptibles de la tergiversación. Aún las mejores iglesias, doctrinalmente hablando, son susceptibles de recibir falsa enseñanza. Por eso nunca debemos jactarnos en este sentido, sino que siempre debemos conservar un espíritu humilde y fiel a la palabra del Señor. La falsa doctrina nos enseña, entre otras cosas, esta epístola debe ser señalada, denunciada y llamar a quienes han bebido de esta falsa doctrina al arrepentimiento. Pablo dijo con respecto a esto, entrando, ¿no?, en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, hablando de esto que yo les decía recién: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, repito también ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Verso 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La expresión anatema es directamente maldito. Pablo está diciendo que aquellos que tergiversan el evangelio son una verdadera maldición para la iglesia. Nuestras buenas obras, hermanos, mis buenas obras, tus buenas obras, no son suficientes para salvarnos. La salvación es por la obra de Cristo. Y cualquier añadido a eso, como por ejemplo puede sonar, mira, tú tienes que creer en Cristo, pero además tienes que hacer ciertas cosas, entonces vas a alcanzar salvación. Se añade algo más, se exige algo más, se requiere algo más, aparte del creer en Cristo, para que tú puedas acceder a la salvación. Cualquier tipo de presentación actual de ese falso evangelio es, como dice Pablo, un anatema. ¿Sí? Un anatema. Tú tienes que vestirte de determinada forma, tú tienes que hablar de determinada forma, tú tienes que asistir todos los domingos y estar en cada reunión. Hay iglesias que tienen 5 reuniones en la semana. Tienes que venir a todas, entonces ahí tú vas a estar guardando tu salvación, porque cuidado con descuidarte. Cuidado con descuidarte, cuidado con faltar, porque si tú faltas, entonces vas a perder tu salvación. Si tú dejas de diezmar, si tú dejas de ofrendar, cuidado, porque va a venir la polilla y no sé qué más. Eso es un evangelio diferente. Ese es un evangelio que quiere añadir obras. ¿Se dan cuenta? Esto es grave, hermanos, porque cuando nosotros queremos añadir obras humanas, estamos subestimando la obra de Cristo. Estamos restándole a la obra de Cristo, a lo que Él hizo. De allí la seriedad con que Pablo se refiere a esta falsa doctrina. Este era un problema en la iglesia de los Gálatas. Esto es principalmente la razón por la cual Pablo escribe a los Gálatas. Si usted examina la carta, desde distintas perspectivas, Pablo trata de traer a estos hermanos al arrepentimiento, al evangelio genuino, denuncia esta falsedad y esa es su intención principal. Ahora, en nuestro texto que compartimos, ¿no?, Gálatas 6:9, es particular porque nos lleva a la pregunta necesaria, y es que ¿qué lugar tienen entonces las buenas obras en la vida del creyente? ¿O tienen algún lugar las buenas obras en la vida del creyente? Y a la luz de la Escritura tenemos que decir que sí, por supuesto que la tienen. Y el texto que nosotros hemos leído, nuestro texto hoy de enseñanza fundamental o básica, nos dice que nosotros tenemos que perseverar en hacer buenas obras. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿se dan cuenta? Pero nuestras buenas obras no nos justifican delante del Señor, sino que nuestras buenas obras son producto de que ya fuimos justificados delante del Señor. Nuestras buenas obras no son para salvarnos,
sino que nuestras buenas obras son la muestra que ya hemos sido salvados. Efesios capítulo 2, verso 10, nos enseña que el resultado natural de la gracia en la vida del creyente es correr un tránsito que Dios ha diseñado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahora sí estamos capacitados para hacer buenas obras. Y no solo eso, porque nunca hay jactancia en nosotros, nunca debe haber jactancia en nosotros. Miren lo que dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se dan cuenta? No son que nosotros empezamos a improvisar o manifestamos, bueno, cuáles puedan ser mis buenas obras. No, Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que tú y yo, si de verdad somos hijos del Señor, caminemos en esas buenas obras, las llevemos a práctica. Una creencia que no transforma la vida es una creencia vacía. Una fe que no me transforma es una fe vacía, es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Muerta. Y más adelante, en el verso 19, añade, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero no son capaces de recibir la gracia que salva. Y es esa misma gracia que salva, amados hermanos, la gracia que nos transforma y que se va a manifestar en buenas obras. En el lenguaje de nuestro texto de esta mañana, hacer el bien. Y volvemos a él, ¿no? Verso 9 de Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien. Con este entendimiento ahora sobre las buenas obras, que es paralelo al hacer el bien, abordemos nuestro versículo 9. Dios sabe, ¿no? Y por ello inspiró al apóstol Pablo a que tenemos nosotros la tendencia a cansarnos. Tenemos una tendencia natural a fatigarnos. Como diríamos en chileno, creo que es una frase más que chilena, tenemos la tendencia a tirar la toalla, ¿no? No solo físicamente, sino que más trascendentemente en lo espiritual. ¿Cómo se ve un cristiano cansado? Pierde el vigor, pierde la intención para hacer lo bueno. Hacer el bien debe ser el hábito de la vida del creyente. Hacer el bien, hermanos, es vivir en conforme a la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En su palabra. Hacer el bien es vivir nuestra vida imitando a Jesucristo. Encontramos aquí mismo en la propia epístola de los Gálatas, ¿no? Una epístola, como les dije antes, que denuncia este intento de los hombres de añadir al Evangelio de la Gracia las obras de los hombres, pero que no deja de hablar que las obras son necesarias. Y es precisamente lo que nos está diciendo el capítulo 6. Vamos al capítulo 6, verso 1. El apóstol Pablo ya había adelantado en qué consistía esto de hacer el bien. Por ejemplo, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hacer el bien, entonces, es restaurar a aquel hermano que ha pecado. No hacerlo con dureza, no hacerlo con ánimo de castigo, no hacerlo con ánimo de señalamiento, sino, dice el texto, con espíritu de mansedumbre. Y teniendo una claridad absoluta de algo, que el día de mañana podría ser yo mismo. ¿Se da cuenta lo que dice al final del texto? Mirándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Tenemos que tener la claridad de que ese que pecó, que cayó, que está debilitado, que debe ser por el resto, ¿no?, restaurado con espíritu de mansedumbre, ese mismo yo podría ser yo el día de mañana. Eso es lo que muchos hoy día en el mundo llaman empatía. Ponerse en el lugar del otro. Y sabe, amados hermanos, ¿quién nos dio el ejemplo más grande y perfecto de empatía práctica? Nuestro Señor Jesucristo.
quien pagó el precio de muerte por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Él tomó literalmente nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahí es donde nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados, con la muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Jesucristo murió por nosotros para restaurar la comunión con Dios. Esa comunión que se perdió allá en el Edén solo es restaurada a través de la obra de Cristo. Teniendo en consideración a Cristo, quien fue y es santo, ¿no?, por los siglos de los siglos, ahora se nos demanda a nosotros también a hacer el bien y a no cansarnos de hacerlo con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe. El verso 2 añade: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Debemos tener la disposición entonces también en hacer el bien, ¿no? Llevar los unos las cargas de los otros. La carga es algo que demanda esfuerzo, ¿sí? No es lo mismo caminar libre de peso que hacerlo con una mochila de 30 o más kilos, ¿no? No es lo mismo. Todos los que estamos aquí llevamos cargas de distinta índole, de distinta presentación. Unos tal vez más pesadas que otras. Cargas de enfermedades muchas veces, enfermedades crónicas que acompañan a muchos de ustedes. Otros enfrentan situaciones límites respecto de cosas familiares, situaciones de estrechez económicas, problemas con los hijos, solo por mencionar algunas. Todos, hermanos, ninguno de nosotros está libre de carga. Y la invitación que nos hace el hacer el bien en el verso 2 es a que llevemos los unos las cargas de los otros. Y la pregunta que surge entonces: ¿cómo nosotros compartimos nuestras cargas? Hay maneras prácticas de hacerlo. Una es orando, y no debemos subestimarla. Orando por aquellos que nosotros sabemos que están enfrentando tiempos de dificultad, que están con duras cargas a cuestas, están enfrentando tiempos de prueba. También podemos acompañarles. Si ellos lo solicitan, también podemos darle consejo. Esto también es una forma muy clara en la cual nosotros podemos hacer el bien. Pero cuando nosotros vemos, ¿no?, lo que dice el texto aquí en el verso 1, alguien que es sorprendido en falta, o alguien que está muy cargado, principalmente aquel que ha sido sorprendido en falta, y a lo mejor es un hermano que reincide en faltas, generalmente nosotros observamos con impaciencia, ¿no? Y en lugar de tener esta inclinación a la restauración con un espíritu de mansedumbre, empezamos a evaluar al hermano, empezamos a ver que es un hermano inmaduro, que tiene falta de compromiso. Empezamos con señalamientos. ¿Y saben quiénes sí tenían este espíritu de señalamiento y de mirar los pecados ajenos para juzgarlos y sentirse superior? Los falsos maestros que Pablo estaba denunciando. El perfil del legalista es que él es superior, que él es mejor que ese que ha pecado. Es un pecador, ¿cómo no puedes alcanzar el estándar que nosotros, las personas justas, estamos alcanzando? Y también podemos pensar, ¿no?, cuando se nos desafía a llevar las cargas de otros, a restaurar con espíritu de mansedumbre, y nos miramos a nosotros mismos, ¿sí? Pero si yo tengo tantas cargas, ¿cómo voy a involucrarme ahora en las cargas de otros? Yo te quiero responder con solamente una frase: Cristo llevó la carga que no le pertenecía. Cristo llevó la pena del pecado tuyo y mío. Y además, añado más respecto de este pensamiento que nos invade a todos, ¿no? Decimos, si yo tengo tantas cargas, ¿qué voy a estar lidiando con cargas ajenas? Estoy seguro de que si nosotros nos desafiamos en este sentido, de hacernos parte de alguna forma, orando, acompañando, tratando de comunicarnos,
Si nos desafiamos en este sentido, vamos a vernos sorprendidos de lo que va a suceder con nosotros. Vamos a vernos sorprendidos de lo que va a suceder con nosotros y aún con nuestras propias cargas. Y me acordaba de este texto, ¿no? El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros entramos en el riel de movimiento del Señor Jesucristo, vamos a experimentar esto. Ese yugo fácil, esa carga ligera. ¿Se dan cuenta? Pero mientras nosotros permanezcamos en egoísmo, vamos a seguir batallando con nuestras propias cargas sin reconocer las de otros, sin involucrarnos con las de otros. Hacer el bien y esta condición, ¿no?, de no cansarnos será entonces procurar la restauración del hermano. Y es interesante también, iglesia, ver que esta responsabilidad recae sobre nosotros. Hacer el bien sin cansarse nos demandará hacer todo lo que esté en nuestras manos en favor muchas veces de hermanos problemáticos, de hermanos débiles, de ese hermano que está pasando una prueba. Romanos 15:1 nos refuerza más esta idea al decirnos, así que nosotros, los que somos fuertes, ¿cuántos son fuertes y maduros? ¿Cuántos llevan años en la fe? Los años en la fe debiesen manifestarse en nosotros en fortaleza espiritual. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Debiésemos entonces sobrellevar las cargas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como les decía antes, el legalista opera en la vereda contraria, señala las faltas ajenas, se sirve de ellas para sentirse superior, no tiene ningún interés en aliviar las cargas, sino por el contrario, el legalista impone más cargas, porque el legalista impone tradiciones humanas. Podemos ciertamente en esta idea de hacer el bien, llevarla a toda nuestra vida. Hacer el bien es vivir la palabra y hacerlo siempre, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en el trato que tenemos con nuestros semejantes, sean estos creyentes o no, sean estos amables o no conmigo, sean estos justos o no conmigo, en los escenarios favorables y en los escenarios hostiles, somos llamados a no cansarnos de hacer el bien. De hecho, hacer el bien en condiciones ideales, cuando somos bien tratados, cuando somos bien reconocidos, cuando somos amados, no es tan difícil. Pero cuando las condiciones son adversas, en ese preciso momento se va a demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos, hermanos? ¿Somos o no nuevas criaturas? ¿Operamos en la fortaleza humana o operamos en el poder vivificador del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra condición real espiritual? Quiera Dios, ¿no?, que cada uno de nosotros operemos en el poder del Espíritu Santo, dando cuenta de que somos nuevas criaturas, por lo tanto, perseverando en hacer el bien. Y esto no significa que no nos vamos a cansar. El riesgo es latente, por eso la palabra lo advierte. Como les decía antes, estoy seguro que muchos de ustedes hoy están fatigados, cansados. Han trabajado en hacer el bien, pero muchas veces tampoco han visto los resultados. Y aquí también hay que hacer una pausa, porque esperamos resultados muchas veces de hacer el bien, pero según nuestro propio criterio. Muchas veces lo que esperamos tiene que ver más con nuestros propios puntos de vista que con lo que Dios quiere hacer y va a hacer finalmente. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Con todo lo que yo he dicho recién, el texto nos ofrece una certeza, y es que si no nos cansamos, vamos a obtener la siega, la siembra, el fruto, el resultado. Pero quiero dejar establecido esto, un resultado no conforme a mis expectativas, sino conforme al plan de Dios. Y permítame ilustrar esto con una historia. Una mujer casada por muchos años con un no creyente. Y esta mujer ha hecho durante toda su vida un esfuerzo constante, permanente,
de hacer el bien hacia su marido no creyente. La siega que ella espera, el fruto que ella espera, en no cansarse de hacer el bien, ¿cuál va a ser? La conversión de ese marido, ¿cierto? Pero esto, si bien es una historia ficticia, estoy seguro que ha pasado en más de alguna oportunidad. Pero ese marido nunca llega a convertirse. Nunca llega a convertirse. ¿Cuál es entonces la siega, el resultado para esta mujer piadosa que se comportó con su marido durante toda su vida de manera digna, haciendo el bien todos los días, tratando a ese hombre de manera correcta como la palabra le exige y llama a hacerlo, a través de una entrega constante, ¿no? Reflejando a Cristo en su hogar, pero su marido nunca llegó a convertirse. ¿Cuál será entonces la siega de esa hermana? Bueno, a través de esa misma entrega incondicional, su carácter fue siendo transformado a la imagen de Cristo. Ella misma experimentó madurez al someter sus propios intereses a los de Cristo. Por lo tanto, si hay siega, siempre hay resultado, hermanos. Ahora, que no pase lo que yo estoy esperando, eso no significa que el estar haciendo el bien sea infructuoso. Siempre va a haber resultado, siempre va a haber fruto. Si persistimos en hacer el bien, segaremos, eso dice la Escritura, no conforme a nuestros criterios, sino conforme al propósito de Dios. Y puedes estar seguro de esto, la siega que Dios te va a permitir ver será mucho mejor de la que tú estabas imaginando, porque sencillamente Dios es eternamente sabio y nosotros no. Dios es un Padre bondadoso y Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. La realidad, iglesia, es que muchas veces nos cansamos y también es bueno no poder reconocer otros orígenes del cansancio. Tal vez el que decía yo recién es la frustración de ver que no está pasando lo que yo pensaba que iba a pasar, pero Dios sigue obrando allí. Y hay otros orígenes de nuestra frustración, ¿por qué nos cansamos? ¿No? Lo primero, la motivación. La motivación, cuando nuestra motivación no es Cristo, cuando nuestra motivación no es pura, vamos a cansarnos. Y tenemos un ejemplo a través de dos iglesias que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Observe conmigo, primera los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, hablando de la iglesia en Éfeso, se escribe, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Se dan cuenta cómo ambas iglesias tienen cosas en común? Tienen obras, tienen trabajo, tienen perseverancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste? A pesar de que ambas tenían obra, trabajo y constancia, la iglesia de Éfeso, según leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, se le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se había enfriado. En cambio, la iglesia de Tesalónica dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, observe bien, su obra de fe, su trabajo de amor y firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta se halla, dice un autor, en la palabra de alabanza a la iglesia en Tesalónica. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. No tan solo la obra, el trabajo y la constancia, sino el motivo o motivación apropiado. Fe, amor y esperanza. ¿Cuán fácil es, aún en nuestro trabajo para el Señor, permitir que la motivación espiritual muera? La motivación para no cansarnos de hacer el bien debe ser una respuesta al amor que hemos recibido de Cristo, hermanos.
¿Sí? El amor que hemos recibido de Cristo. Otros motivos por los cuales nosotros desmayamos y nos fatigamos es la falta de oración. Debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. La oración es para la vida espiritual, lo que es la respiración para la vida física. Si dejas de respirar, desmayarás. Qué importante es la oración, hermanos. Yo no sé si usted ha hecho este ejercicio, le invito a hacerlo en oración. Orar, pero sin pedir nada. Orar solo para agradecer al Señor. Propóngase en una de estas jornadas que usted va a orar durante esta semana, no pedirle nada al Señor, solo darle gracias. Es un ejercicio espiritual extraordinario. A veces como que cuando uno se lo propone hacer, al comienzo como que cuesta, porque ¿sabe? Estamos más acostumbrados a pedir. Entonces de pedir surge, fluye el pedir para nosotros, pero el agradecer cuesta un poco. Pero una vez que como que tú entras en la sintonía de la gratitud, que tu espíritu entra en la sintonía de la gratitud, es una oración muy enriquecedora, porque tu propia alma empieza a darse cuenta de la bondad que ha recibido en el Señor, de la bondad que ha recibido en el Señor de manera íntegra, desde la salvación hasta este momento en el cual está respirando. Ore en gratitud, hermano. Propóngase orar al Señor, presentarse a Él en gratitud, sin pedirle absolutamente nada, solo para agradecer. Sin lugar a dudas, la falta de oración es un motivo de cansancio, es un origen de nuestro cansancio. La falta de alimentación, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tratamos de seguir trabajando sin alimentación y sin el descanso adecuado, vamos a desmayar. Qué importante es esperar en el Señor para obtener de Él la fuerza que necesitamos cada día, dice Warren Wiersbe. Ninguno de nosotros, pensaría que es posible funcionar sin alimentarnos. Y esto también es verdad respecto de la vida espiritual. Necesitamos nutrirnos espiritualmente con la palabra del Señor. Y uno de los resultados del cristiano que está bien nutrido de la palabra es que va a ser perseverante en hacer el bien. Por una cuestión muy simple de ver, muy básica. Está siendo constantemente confrontado con la verdad de Dios, desafiado con la verdad de Dios, y no con la verdad de este mundo. Sino la verdad de Dios sigue transformando su vida, sigue desafiándolo, sigue alimentándolo, fortaleciéndolo. También el texto nos revela que nuestra falta de paciencia en el proceso que Dios determina soberanamente y sabiamente, y Dios sabe, por lo tanto, amados hermanos, cuánto va a durar. Dice, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Eso no es nuestro reloj, sino que es el reloj que Dios ha determinado. ¿Qué nos corresponde a nosotros? No cansarnos de hacer el bien, no desmayar. ¿Y sabe lo que pasa en el proceso? Nuestra paciencia y nuestra confianza en Dios va creciendo, va madurando. Entender esta verdad y asumir el desafío de no cansarnos, haciendo uso de los recursos que Dios en su gracia nos ha provisto, nos va a llevar a lo que dice el verso 10. ¿Se da cuenta de este conector? Estas palabritas que dicen acá, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, aprovechar cada oportunidad para hacer bien a todos. Esto incluye obviamente a quienes no son o no comparten nuestra fe, pero subraya el texto, ¿no? Especialmente a los de la familia de la fe. Podríamos leer este texto, estos dos versículos, el 9 y 10, en una paráfrasis, sería, no nos cansemos de hacer el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Los resultados vendrán, pero no desmayemos.
que el mayor bien que nosotros podemos hacer al mundo incrédulo, a tus amigos incrédulos, a tus compañeros incrédulos, es manifestarles el Evangelio. El Evangelio se manifiesta de dos formas. Una, de una manera hablada, predicada, y también manifestamos el Evangelio con nuestras vidas. Ese es el mayor bien que nosotros podemos hacerle al mundo incrédulo. Obviamente podemos hacer otras cosas también, pero el bien mayor y más trascendente que la iglesia puede hacer de cara al mundo es compartirle el Evangelio. Y el mayor bien que nosotros podemos ofrecernos entre nosotros, la familia de la fe, no es muy distinto. Es también producto del Evangelio. Y el Evangelio, en el contexto de los creyentes, nos va a llevar a fortalecernos los unos a los otros. Vemos otra vez el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que el hacer el bien para Él lo llevó a dar su propia vida en rescate de pecadores. Entonces ahora aplicamos esto mismo que el Señor Jesucristo hizo y tenemos que nosotros tratarnos como Cristo nos trató a nosotros. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes, y aquí está, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que no son ideas mías? La palabra del Señor nos está invitando constantemente a cambiar de dinámica, a salir de la dinámica del egoísmo y de que todo se centra en nosotros mismos, a vivir en la dinámica de Cristo. Mire lo que hizo Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor, al que cantamos, al que decimos que Él es nuestro modelo, que es nuestro amo, ¿no? Vivió de esta manera. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros que somos sus discípulos y somos mucho, mucho menores que Cristo? No estamos ni a sus talones, iglesia. En un mundo obsesionado también por los resultados, ¿no? Hacer el bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Pero yo quiero ver los resultados, Señor. ¿Cuándo vienen los resultados? Debemos recordar lo que dijo Pablo a los Corintios en capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Los resultados siempre son de Dios, hermanos. Siempre son de Dios. Hay algunas ciegas que no alcanzaremos a ver con estos ojos. Hay otras ciegas que no vamos a reconocer, como yo dije antes, porque difieren con lo que nosotros estamos esperando. Pero en su gracia y providencia hay ciegas que Dios también nos va a permitir ver. Pero hay una ciega, hay un resultado, hay un fruto que es común para todos los creyentes. Nosotros, los que por gracia del Señor hemos sido salvados y estamos en esta lucha, ¿no?, de agradar, de hacer el bien, no lo hacemos de manera perfecta, pero queremos hacer el bien. Va a haber un punto de la existencia en que ya no vamos a experimentar cansancio ni frustración, porque seremos cambiados, seremos semejantes a Cristo. Y vas a oír estas palabras, hermano. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la ciega final, segura para cada uno de nosotros. ¿Has pensado que no te quedan más fuerzas?
¿Estás con la sensación de no poder más? Toma los recursos de la gracia del Señor y recuerda que cuando Dios te pide algo, como nos ha pedido esta mañana, de no cansarnos de hacer el bien, es porque Dios sabe que lo podemos hacer. Dios sabe que lo podemos hacer. Dios es un Dios justo, nunca sería capaz de pedirnos algo que nosotros no pudiésemos hacer. Toma los recursos de la gracia, amado hermano, hermana. Cíñete y continúa adelante. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos al Señor, cierre sus ojos, preséntese delante del Señor esta mañana. Si la palabra ha hablado a tu corazón, habla con Dios allí en tu lugar. No es necesario que lo hagas de manera audible, habla ahí en tu corazón con Él. Dile que te has sentido cansado, que tal vez has sentido que ya las fuerzas no te dan. Por lo tanto, esta palabra te ha hablado de manera directa a tu corazón. Y Él tiene recursos para ti. Él tiene recursos para fortalecerte. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana. Tú nos has hablado de manera clara, Señor. Estoy seguro que muchos de los que están aquí están pasando por estos periodos de cansancio, de agotamiento, por distintos motivos, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra haya sido un bálsamo para sus almas, y no solo un bálsamo, sino también una luz en medio de tal vez la oscuridad que han estado viviendo, Señor, como hijos tuyos que somos probados, Señor, y eso es una verdad que tú no escondes en tu palabra. Señor, aquí estamos, como dice un cantante cristiano, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aquí estamos, Señor, siempre confiando en ti. Líbranos, Señor, de levantar reclamos, Señor, delante de tu trono de santidad, sino que permítenos tener esta conducta de discípulos, Señor, y poder ser confrontados, animados, edificados, Señor, levantados a través de tu palabra. Te damos gracias a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.